¿Cómo se carga una pluma fuente? Aunque pareciera un proceso bastante sencillo, créeme que sí hay ciertas cosas que tenemos que considerar cuando estemos cargando de tinta nuestra pluma fuente. Para este video voy a estar utilizando una pluma de la marca Ferris Wheel Press y una tinta de la misma marca porque es una de mis tintas favoritas y es una de mis plumas fuentes favoritas. Yo la elegí en un punto medio, pero más adelante les voy a decir el porqué. Dentro de las plumas fuente existen dos sistemas de recarga de tinta. El primero, que es el más sencillo y el más fácil, que es por medio de cartuchos, que son pequeños cilindros con dosis muy pequeñas de tinta. El otro, que es uno de mis favoritos, por medio de un pistón o convertidor, que es el que vamos a utilizar en este video. Para iniciar este proceso tenemos que bajar el pistón. Y una vez que ya tengamos el pistón listo, yo elegí un punto medio porque voy a estar utilizando una tinta con shimmer. Si tú vas a utilizar una tinta con shimmer, es importante considerar que este tipo de tintas tienen que utilizarse en puntos medios o superiores. El shimmer es este brillo que tienen las tintas, entonces la verdad es que deja un efecto bastante bueno. Tenemos que agitar perfectamente la tinta que vayamos a utilizar para que se vaya mezclando con el shimmer. Y una vez que ya tengamos el pistón listo junto con la tinta, ahora sí vamos a introducir la punta de la pluma sobre el tintero. Y de esta manera vamos a empezar a subir el pistón. Este movimiento tenemos que hacerlo muy despacio porque si lo hacemos demasiado rápido vamos a empezar a generar burbujas dentro de nuestro pistón. Y esto por consiguiente, a la hora de estar escribiendo, la tinta va a salir de manera intermitente. Ahora bien, y una cosa bastante importante es que en todos los pistones debemos de dejarle un pequeño hueco en la parte superior, ya que si no le dejamos este hueco, la tinta no va a empezar a fluir dentro de nuestro pistón y por consiguiente se va a generar una especie de vacío. Y esto, a la hora de estar escribiendo, la tinta no va a poder fluir. Y aunque el pistón está completamente cargado, la tinta no va a salir porque no hay un flujo de aire. Entonces, siempre es importante dejar un pequeño hueco en la parte superior del pistón. Y una vez que ya tengamos el pistón cargado, vamos a limpiar la punta de la pluma. Para la limpieza de la punta tenemos que hacerlo con papel seco, ya que si lo hacemos con una tela húmeda o una toallita húmeda, lo único que estamos haciendo es dispersar la tinta sobre todo el plumín. Entonces vamos a tomar un poco de papel seco y limpiamos la pluma. Cargar la pluma fuente directamente del tintero nos va a permitir que el dispensador, que son las rayitas que están detrás de la pluma fuente, bueno, detrás del punto de la pluma fuente, este dispensador se vaya lubricando constantemente con la tinta que vamos a utilizar y va a ser mucho más fácil que la tinta vaya fluyendo. Y ya cuando tengamos ahora sí todo listo, vamos a poder utilizar nuestra pluma fuente. O si vas a optar por utilizar un sistema de carga de tinta por medio de cartuchos, la verdad es que no es nada complicado. Lo único que tienes que hacer es tomar tu cartucho, lo colocas sobre tu pluma fuente y ejerces un poco de presión. De esa manera se va a escuchar un pequeño clic y ya puedes utilizar tu pluma. Ahora bien, una cosa bastante importante es que este sistema de recarga de tinta directamente sobre el tintero únicamente cuando vas a utilizar la misma tinta de la misma marca, ya que si empiezas a mezclar tintas de diferentes colores con diferentes marcas, lo único que vamos a hacer es contaminar la tinta del tintero con la pequeña cantidad de tinta que tengamos en nuestra pluma. Por eso es muy importante darle un mantenimiento adecuado a nuestra pluma, sobre todo cuando vas a cambiar de color o de marca de tinta. Si no sabes cómo limpiar una pluma fuente, te voy a dejar aquí en la parte superior el link del video que hicimos sobre cómo limpiar una pluma fuente, que está aquí en el canal. Un video bastante cortito, pero espero sea de utilidad. Déjame en los comentarios si quieres algún otro video de caligrafía o de plumas fuente. Y si tienes alguna duda, los voy a estar leyendo.